Bueno, muy bien. Voy a saludar al padre Carlos Graciano, que nos viene a acompañar hoy en este día. Carlos, buen día. Una vez más, bienvenido acá a la radio. ¿Qué tal, Nacho? Buenos días. Gracias siempre por recibirme. Y bueno, y un buen día y muchas bendiciones para toda la audiencia, para toda la comunidad en esta mañana. Fresquita, pero de a poquito va a ir levantando la temperatura acorde al almanaque, ¿no? Ya en esta primavera ahí bastante entremezclado con fríos y calores. Tal cual, tal cual. Carlos, bueno, la semana pasada tuviste un aniversario nuevo de tu ordenación sacerdotal. Sí, Nacho, sí. Ya 28 años. 28 años. Un 3 de octubre del año 1997. También había sido un día viernes. Recuerdo a las 20 horas, allá en mi Huinca Renancó natal, el pueblo del sur cordobés que me vio nacer. Ahí, y de manos de quien era el obispo diocesano en aquel entonces, Monseñor Artemio Stafolani, me confería el orden sacerdotal o la ordenación sacerdotal. Y bueno, y de ahí en más, comenzando a caminar, yo estaba haciendo el diaconado en Laborde con el padre Marcelo, acá en la zona, podríamos decir, en la comunidad de Laborde, ese año 97. Y bueno, el 3 de octubre me ordeno sacerdote de ese año 97, y ya en febrero del 98 me llama Monseñor Stafolani, me llama en el mes de noviembre del 97, diciéndome de que en febrero del 98 me hiciera cargo de la comunidad vecina acá de Guatimozín. Así que con 4 meses de ordenado, ahí ya me mandó a las pistas a empezar a caminar con la gente. Yo tenía 29 años y cumplí los 30 en Guatimozín, ahí apenas llegadito. Yo llegué un 22 de febrero y el 10 de marzo del año 98 cumplí los 30 años. Me acuerdo el año del Mundial de Francia. Claro. Bueno, y ahí con la gente, con la comunidad, fue mi primer parroquia. Y ahí empecé a desandar el camino sacerdotal, del cual ya se cumplen 28 años. No me parece ayer, me parece, siempre por ahí me pregunto, ¿en qué momento pasó tan rápido? Que si uno se pone a mirar un poquito para atrás, bueno, acontecimientos, ni que hablar de la situación del país, tantas cosas. Me tocó ahí en Guatimozín el año 2001. ¿Cuántos años estuviste en Guatimozín? 4 años y 10 meses. Fue en mis 28 años de cura, fue la comunidad que menos estuve. Claro. Pero fue mi primer comunidad, fue mi primer parroquia. Y ahí comencé, y bueno, en ese año 2001 toda esa situación, el corralito, la ida en helicóptero desde la Rúa, bueno, tantas cosas que uno ahí con la gente, con las familias, compartía, rezábamos, pedíamos. Así que, y bueno, y aquí estamos ya celebrando 28 años de caminar junto a la gente, ¿no? Tal cual. ¿Y cuánto tiempo duró tu trayecto previo a la ordenación de sacerdote? Y no llegó al año, porque yo me ordené diácono en diciembre del año 96. Sí. Y en octubre del 97 me ordené sacerdote, ¿no? ¿Vos venías con una formación religiosa previa? ¿Venías de una familia? Mi familia siempre, sí, una familia cristiana, el ser monaguillo, el ir a misa. Por ahí no te preguntaban mucho, te levantaban a la mañana y a misa, y bueno, no había mucha, pero bueno, era así en ese tiempo. Nuestros padres nos formaron así. No me voy a poner ni a comparar si aquello fue mejor y esto peor, o al revés. Son situaciones distintas, uno las vivía, eran contextos sociales muy distintos. Lo vi toda mi vida a mi padre trabajar hasta el día de hoy, y a mi madre también como ama de casa. Bueno, qué sé yo, parece como que hubieran pasado siglos, pero pasaron años nomás, unas décadas.
Pero bueno, es lo que nos toca, acepté aquello, lo valoro, la formación humana y cristiana, la escuela, ni que hablar la escuela, era realmente un lugar casi sagrado en ese tiempo, el respeto. Bueno, se han perdido cosas, otras no, se han ganado en otras, bueno, y ahí estamos en esas tensiones, ¿no? Pero bueno, yo valoro lo que me tocó, valoro muchas cosas de ahora, quizás también cosas de mi época, de mi niñez, quizás tendrían que haber sido distintas. Hoy también hay cosas que tendrían que ser distintas. Me preocupa que por ahí nos bandeamos de banquina en banquina, en extremo, nos cuestan los términos medios. Santo Tomás de Aquino decía que la virtud es el término medio, es ir por el medio, es lograr un equilibrio. Pero bueno, ahí estamos, caminando y luchando por lograrlo, ¿no? Bien, siempre uno trata eso, ¿no? Siempre trata de establecerse siempre o buscar la opción que sea más viable a toda cuestión. ¿Y qué, te acordás de la primera misa que diste? Por ejemplo, fue en Guatimozín. ¿Diste la primera misa cuando llegaste a Guatimozín? Mi primer misa en Guatimozín, sí. Me acuerdo, estaba el padre Edgar Catana, al que suplanté. ¿Y estaba presente ese día? Sí, estaba presente porque él me entregaba la parroquia. Tengo fotos, papel, ¿no? Si bien había celular, pero no con la tecnología de hoy. Sí. Pero mi primer misa recién ordenado fue el 4 de octubre en mi Huinca Renancó natal. Allá, al día siguiente de mi ordenación, un día sábado, acompañado por el párroco de aquel entonces allá en Huinca. En aquel entonces el cura que me bautizó, el padre Lionel Muchut, nativo de San Pacho, que me bautizó y fue párroco, me envió al seminario. Él me predicó mi primer misa, pero de eso ya pasaron 28 años. Lo de Guati fue ahí ya la toma de posesión, la estructura jurídica que la iglesia tiene para que asumas como párroco, aunque en aquel entonces Monseñor Artemio me dice, anda como administrador parroquial, fíjate cómo te sentís, vení unos días a compartir acá con el padre Omar Ponce y Alejo Ledesma, dice, no te quedes solo, anda, estate 2 o 3 días en Alejo Ledesma, al cual siempre le estoy agradecido a esa gente que pude conocer ahí en mis comienzos, porque son claves los comienzos en la vida ministerial. Como te podés llevar desilusiones tremendas que te marcan para siempre, o podés ir iniciándote y tener hermosos recuerdos. Yo, gracias a Dios, y en el contexto de las familias que te acompañaban, como que había una cercanía más profunda también. Se podía lograr, por ejemplo, desde la catequesis, reuniones con familias. Había como más tiempo, las familias no te ponían tantos peros como hoy, donde parece que nunca el tiempo alcanza para tener una reunión, ¿no? Y bueno, y ahí fueron mis comienzos en la vida parroquial, desandando hasta que allá por noviembre del año 2002, también Monseñor Stafolani me comunica, así medio como intempestivamente, que medio también como de urgencia, tenía que venir a los pagos diarios, y ahí llegué en una tormentosa tarde, recuerdo también de un 15 de diciembre del 2002, por la tarde, noche, donde me hice cargo de esta comunidad parroquial. Qué memoria para la fecha, qué memoria para la fecha, sí. ¿Te acordás todo hasta el día que era? Sí, día de sí, semana, sí. Y el clima, porque tenía que venir el padre Carloni, párroco de Laborde, a ponerme en posesión, a leer el decreto, y me dice, mirá, dice, hay una tremenda tormenta, dice, de hecho que llovió abundantemente. Le digo, pero mira, Bautista, le digo, la misa es a las 21, seguramente que para esa hora ya. Y bueno, y gracias a Dios pudo venir el padre Carloni y la lluvia había cesado, ¿no? Había sido un día intenso de calor. Yo le había entregado la comunidad parroquial de Guatimozín al padre Hugo Sánchez, que también comenzaba ahí a desandar sus primeros pasitos como párroco. Y yo a la tarde, llegué como a las 5 de la tarde, ya me habían dejado la llave de la parroquia, aquí a Arias, y ya me fui instalando, ya había traído muchas cosas también, hasta febrero del 2011, donde partí por 7 años a Buchardo. A Buchardo. ¿Y después, en qué año regresaste?
Regresé a Arias julio del 2019 y me establecí, ya no me fui más, en febrero del 2020, 28 de febrero, es decir que este próximo 28 de febrero del año 26 voy a cumplir 6 años nuevamente como párroco, sumado a los 8 años y 10 meses de la gestión anterior. Que la gente vaya sacando cálculo, la suma, y bueno, y Dios dirá hasta cuándo nos vamos aguantando, sosteniendo por supuesto. Mutuamente, ¿no? Ya, nosotros ya te hacemos como que sos de ariense, que sos un ariense más. Pero el año pasado, creo, en unas misas que yo estuve, vos hablaste como que ibas a hablar con el obispo, que querías estar cercano a tu familia, sí. como que ibas a dejar la iglesia de la localidad. Sí. Eso que no prosperó. Lo hablé, como vos bien lo expresás. Sí. Lo que pasa que me ofrecía una parroquia cercana en kilómetro a mi familia, pero medio como aislado, alejado, y no me sentía cómodo. Lo vi que no me iba a sentir cómodo en ese lugar. Ajá. Y le dije que no. Le expresé un no, le di mis razones, bueno, el obispo lo supo entender. Sigo lejos en kilómetros de mi familia o de mi papá, que está solo en Huinca-Renancó, pero bueno, en un contexto parroquial distinto. No me le animé a ese pueblito pequeño. ¿Cuál era? Llamado Villa Valeria. Villa Valeria, allá en el pegado a San Luis, al oeste de la diócesis, allá al sur oeste, ¿no? Villa Valeria, donde hay un tramito de camino de tierra que ya te saca a Justo Darac, que es la provincia de San Luis. Y de ahí subís a Ruta 7 y Villa Mercedes. ¿Y el obispo qué te dijo, Carlos? Dice, pero al final me estás pidiendo cosas, ahora que te consigo. Y vos lo expresás muy bien, Nacho. Así te dijo. Y así me dijo, y con una cuota alta de enojo. ¿También se enojó? Sí, se enojó un poco. Pero bueno, ya creo que el enojo se le pasó. Pero sí, estuvieron un poco tensas ahí las relaciones. Con decirte que cuando fui a la cena de fin de año, me miró con una cara no de las mejores. Pero bueno, son estas cosas de la vida institucional, podríamos decir. Pero en un buen clima, bien. Yo por ahí esto me animo a contarlo también. No es para hablar mal del obispo, ni mucho menos. Pero bueno, él también en su humanidad, en su ser humano, como nos pasa todo, puede... que bueno, a ver, este hombre que me pedía estar cerca de su padre, pero le ofrecí y después me dice que no. Bueno, son estas cosas de la humana vida diaria, y seguramente porque él también es un ser humano, por ahí no le pudo haber caído bien, hasta que después, bueno, lo entendió y se le pasó un poco el enojo, ¿no? Carlos, mencionamos al obispo y me preguntan acá, ¿por qué motivo no viene el viernes? ¿El viernes tenés la confirmación? ¿Hay confirmaciones? Claro, sí. Él estaba invitado para las confirmaciones de este próximo viernes 10 de octubre. Pero ¿qué pasa? Él vino el 30 de agosto. Sí, me acuerdo. En esa lluvia, en ese día tan lluvioso. Y no es fácil coordinar la agenda del obispo para que pueda venir 2 veces. A la patronal o a las confirmaciones. O era una o era la otra. Y acá está este detalle. Yo opté este año por la patronal porque también como queríamos darle el realce de los 90 años de la vida parroquial que se van a celebrar el 7 de diciembre. Pero la lluvia nos truncó todo, porque estaba todo previsto, la misa afuera, la carroza con el logo, todos los adornos propios de los 90 años, que íbamos a andar por las calles del pueblo. Su presencia, su misa, su predicación, pero bueno, ante tremenda lluvia que nos tocó ese día, tuvimos que conformarnos con hacer todo dentro del templo. Nada se pudo hacer al aire libre, mucho menos la carroza, pero que si Dios quiere y el tiempo nos acompaña, estarán por las calles de nuestro pueblo el 7 de diciembre, ¿no? Mira qué bueno. El día del cumpleaños de nuestra parroquia, ¿no? Por eso que este año no viene a las confirmaciones. A mí me encantaría que estuvieran en todos los eventos, pero la diócesis es muy amplia, es grande y la agenda
no llega a cubrir todo, ¿no? Carlos, yo estuve precisamente en la misa de Santa Rosa y bueno, estuve escuchándolo al obispo y pude apreciar como que dio una misa muy simple, como muy expeditiva, como muy comprimida y muy acotada. ¿Era dadas las condiciones? ¿Él da misas así? Él da misas así. Él da misas así. Es así. ¿No crees que los fieles también les gusta un poco más así? Como que sea algo... Porque por ahí tanto dice el refrán que lo bueno y breve es 2 veces bueno. Sí, sí. ¿No te parece? Sí. Pero él es así. Es su forma de ser. Es su forma de dar misas así. Es su forma de dar misa. Es breve, sencillo, conciso. Por ahí el padre Carlos se extiende mucho en las predicaciones y me dicen lo contrario, que tendría que ser más parecido al obispo, por decir. Por ejemplo, veníamos de días anteriores que había estado James. Claro. Y James tiene una prédica extensa, ¿no? Extensa, un poco extensa. Sí. Pero bueno, algún criterios. día nos va a tocar un obispo más largo, de predicaciones de más de media hora, 40 minutos, y le vamos a pedir, por favor, que vuelva Monseñor Uriona. Pero bueno, él es así, es su ser así, él es muy simple, muy sencillo. Él tiene la formación de la vida religiosa, la austeridad, todo eso que bueno, y que lo fue manteniendo en estos ya 70 años de vida, ¿no? Que cumplió el 27 de mayo, ¿no? Claro. Bien, 7 de octubre, Día de la Virgen de Rosario, Carlos. Día de la Virgen del Rosario, hoy, un 7 de octubre de 1978, yo con 10 años tomaba mi primera comunión en Huinca Renancó. Mira. Porque allá también es la patronal, si bien es Nuestra Señora del Carmen, pero el párroco en aquel entonces, el cura ese que me bautizó a mí, el padre Leonel, por los intensos fríos la trasladó a esta fecha y quedó para siempre dentro de la fiesta de la Virgen del Rosario. En nuestra parroquia hoy tendremos, y acá leyendo un poquito el flyer que me mandaron los catequistas, 1 millón de niños rezan el rosario. Esto lo pide el Papa León, pidiendo un poco por la paz. A las 6 de la tarde nos vamos a juntar en nuestra parroquia a rezar el rosario con los niños del 1er y del 2er año de comunión. Las familias, están invitadas las familias, las que puedan venir. Sabemos que el horario siempre es un horario donde se trabaja o hay algo para hacer. Pero quienes puedan venir están invitados a las 6 de la tarde. Ajá. Eso por un lado con nuestros niños. Después está la misa y hoy en el horario de las 7 del comienzo del triduo, del jubileo del grupo Resurrección. Todo ese grupo que trabaja en los esquemas que nos propone el padre Mateo Bautista junto con el padre Germán Treus. Nos proponen herramientas para trabajar el duelo. Vamos a hacer 3 días, hoy, mañana y el jueves, con celebraciones y con un temario en particular para rezar y pedir, y se coronará este jubileo en Canals el próximo domingo por la tarde con la misa en la parroquia de la localidad de Canals. Ajá. Hoy nosotros lo hacemos a las 7 porque a las 8 tenemos el ensayo con los jóvenes de la confirmación. Claro. Luego, mañana miércoles y el jueves, las misas del triduo serán a las 20 horas, ¿no? Y el viernes a las 20 horas nos va a visitar el vicario general, el padre Juan Giordano, para administrarle la confirmación a un grupo de adolescentes que están en los 4º años de nuestras escuelas secundarias y que se han ido preparando desde el mes de mayo a esta parte para recibir el sacramento de la confirmación. Bueno, un poquito eso sería el cronograma de la semana. La misa del sábado, única misa a las 7 de la tarde, y ya el domingo cerramos todo un poquito porque está todo el evento, fiesta de colectividades, y le damos paso a todo ese evento a nivel comunidad que se hace frente de la parroquia o en toda esa cuadra que va desde la policía hasta la otra esquina, que es el Palacio Municipal. Y nosotros estamos ahí en el medio, claro. Pero bueno, ofrecemos gentilmente los espacios, pero por cuestiones de seguridad y para resguardar todo lo que es el interior del templo, que es un lugar sagrado,
ese día, ya lo dije en misa también, el templo parroquial va a permanecer cerrado con llave, ¿no? Para evitar, el doctor Sokolinsky decía, ese pediatra tan famoso, prevenir es curar, le decía a las mamás de aquel entonces. Entonces, yo en eso quiero quedarme tranquilo. Luego a la tarde voy a viajar a Canals, acompañar a la gente del Grupo Resurrección a la misa, y el lunes a las 8 de la mañana nuevamente se abrirá el templo para todo lo que viene en la semana siguiente. Bien, Carlos. Bueno, distintas actividades entonces que, bueno, puntualmente decimos el rezo del Rosario es hoy. Particularmente esto como una invitación, como algo fuera de lo común. Los niños rezan el Rosario. Sí. Es un pedido del Papa León. Lo pide también para todo el mes de octubre, porque también estamos muy mal con el tema de la guerra. La guerra nunca es algo lindo o bueno. El Papa pide que en el mes del Rosario, que es octubre, se rece, se pida. Nosotros después el 7 de noviembre al 7 de diciembre tenemos el Rosario de la Aurora, claro, la Venida de la Virgen. No queríamos superponer tantas cosas porque la gente se agota, ¿viste? Hoy vivimos así, no le podemos meter 3 o 4 cosas seguidas a la gente con intensidad porque nos cansamos. Y es más con las actividades que llegan a fin de año, que son un montón. Sí, son un montón, y también tenemos actividades de la vida parroquial, que son muchas también, y son poquitos los pastores que trabajan, ¿no? Catequistas. Casualmente eso te quería preguntar. Vos hablaste de la preparación de los chicos que van a tomar la confirmación ahora este viernes, que vienen preparándose desde mayo. Lo hacen a través de catequistas. 3 catequistas. ¿Cómo está el número de catequistas? Porque la otra vez yo te escuché decir como mal. ¿Por qué? ¿Por qué crees? Porque no hay compromiso, no hay deseos de generar un compromiso para ser y acompañar a niños y jóvenes. Ajá. ¿Vos creés cuántas catequistas harían falta en la parroquia? Y yo para confirmación, para estar cómodos, tranquilos y no pasar de zozobra, tendría que tener por lo menos 6 catequistas. El doble. Claro. Y hay 3. O entre 5 y 6. Y para comunión necesitaría unas 5 o 6 para primer año y otras 5 o 6 para segundo, un total de 12. ¿En algún momento hubo esa cantidad? Sí, yo fui párroco en la gestión anterior y teníamos el triple de lo que tenemos ahora. Claro. Jamás pasé la situación que estoy pasando ahora pero claro, también han mutado las generaciones, la gente, los jóvenes, no les interesa el compromiso. Vemos, por ejemplo, jóvenes, chicas acá del 4º, 5º año del secundario, ¿sí?, que estarían para acompañar, pero ¿en qué momento del día ellos, la gran cantidad de actividades que tienen, Nacho? Sí, se superpone. La gran cantidad se superpone, horario, actividades, sería imposible, pero porque yo voy viendo chicas que se van confirmando. Podrían ser catequistas, pero ¿y en qué momento? Claro. Si tienen una cantidad de cosas con las escuelas, bueno, ¿qué va a ser? La vida es así. Actividades culturales, actividades culturales, sí, claro. Las intertribus, el teatro, el deporte. Un deporte, sí. Pero bueno, yo lo voy aceptando, pero también me voy diciendo a mí mismo, Padre Carlos, hacé hasta donde puedas. Yo en eso estoy tranquilo de conciencia porque trato de ponerle lo mejor. Claro. Y hasta me gustaría un poco más. Pero y si no se puede, tampoco me voy a inmolar a lo bonzo, no me voy a... ¿Y qué voy a hacer? El ser humano, uno también es ser humano, la salud, los años, nos vamos como también gastando, ¿no? Pero también le agradezco a Dios que me da esta fortaleza para estar al servicio de esta comunidad hasta donde Dios así lo quiera. Y el señor obispo vuelva a proponer alguna otra cosa o no, veremos. Claro. Yo por las dudas no digo nada este fin de año, no pregunto, no le digo nada. ¿Me llamará? ¿No me llamará? No sé. Capaz que el 2026 sigamos caminando, como decías vos, como un ariense más, ¿no? Y uno trata de vivirlo así, porque esto también te da alegría, serenidad, paz, aunque uno ve que faltan detalles, faltan cosas, lo material, y queremos arreglar esto y queremos arreglar aquello, y se nos llueve todo el techo del salón, y bueno, ¿qué va a hacer? Se hace hasta donde se puede,
hasta donde... Porque también la gente tiene que acompañar y no dejarte solo. Pero bueno, vivimos en esta cultura donde hay que arreglárselas como uno puede. Hay un grupo lindo, un grupo fiel de gente, de laicos. Porque también está esta pregunta, Nacho. Quiero ser catequista. ¿Para qué? ¿Yo para que vengan a figurar? No. Claro. Catequistas que vengan a figurar, que vengan a imponer sus ideas. Hay que estar en consonancia con la iglesia hoy. Porque capaz que si yo hago una convocatoria, pero después tenés que trabajar a tono con lo que pide la iglesia, no venir a figurar. No, eso no. Yo tengo que estar convencido de ser un instrumento para llevar el evangelio, no mi idea. Por eso que también se hace difícil en esta línea, ¿no?, de conseguir gente, ¿no? Me imagino que sí, Carlos, como ocurre en todas las comisiones. Como ocurre en todas las instituciones, y la parroquia no está exenta de esta realidad que nos toca vivir. Recemos por nuestra patria, el 26 tenemos elecciones nacionales, sí. Hay que pedirle mucho a Dios, no nos está sobrando nada, al contrario, parece que cada día siempre tendremos una novedad, una situación compleja, difícil, pero bueno, pidámosle a Dios y a la Virgen de Luján que nos acompañen y nos den gobernantes dignos de estar al frente de este bendito país. Ojalá puedan revertirlo esto también del tema de catequistas y demás. La comisión parroquial sí está conformada, tenés gente trabajando dentro de la comisión. Pude conformar un hermoso grupo en el Consejo Económico Parroquial. Consejo Económico Parroquial. Bien. Estamos trabajando, acompañándonos, y eso es lo lindo, de que quienes están ahí se sienten parte, no empleados del cura. Porque ese es el gran drama también. Ay, porque el padre me indique por... No, yo no tengo empleados, ni mucho menos. Yo me tengo que sentir parte de y ser parte de la comunidad llamada parroquia, que está al servicio de los demás, y ahí le puedo aportar el granito de arena, ¿no? Tal cual. Bueno, decíamos, hoy 7 de octubre es el Día de la Virgen del Rosario. Estaba leyendo hoy en las efemérides que viene este nombre a raíz de una batalla que libran católicos contra musulmanes, la batalla de Lepanto. Exacto. Y que precisamente, dice el Papa Pío V, establece oficialmente la festividad porque la victoria, dice... Se la atribuye a la Virgen. No es medio contradictorio, yo sé que esto pasó hace, 400 años, que una batalla dé origen a un nombre, ¿no? Como el Día de la Virgen del Rosario. Pero bueno, hay que ubicarse en el contexto de la época. Ahí hay un gran personaje de la vida o de la historia de la humanidad. Sí. Miguel de Cervantes Saavedra, el que escribió el Quijote de la Mancha. El manco de Lepanto, quedó manco en esa batalla. Y bueno, la humanidad ahí era salvar lo conocido. Hace bastante que no leo de esta batalla, pero bueno, se rezó, se pidió. Hoy sería como, bueno, le seguimos pidiendo a Argentina, a la Virgen que nos libre, a nuestro pueblo argentino de las batallas de Lepantos de hoy. ¿Cuáles serán las batallas de Lepantos que hoy tenemos que afrontar? Capaz que no las afrontamos como en aquel entonces, con esos barcos, pero siguen estando hoy, ¿no? Los Herodes de hoy. Y hay que seguir pidiéndole a Dios que nos siga acompañando. Sobre todo eso. Bueno, dicen que el día había sido establecido como Día de Nuestra Señora de las Victorias. Y después otro papa lo conmemoró como Día de Nuestra Señora del Rosario. Esto es parte de la historia de la Iglesia que hace a la historia de la humanidad. Por ahí no conocemos mucho, está bueno esto de Internet que nos ayuda, nos ilustra, y está bueno que todos podamos conocerlo, ¿no? Sí. Y bueno, y ahí vemos cómo Dios obra a través de estos signos, de estos instrumentos, que en ese entonces la guerra con el islamismo, bueno, era parte de un contexto histórico muy difícil, ¿no? Tal cual.
Carlos, como todas las veces que venía acá hasta a la radio, siempre es muy interesante hablar con vos. Tenés ese recuerdo de fechas, situaciones, días, cambios climáticos, todo muy guardado. Yo siempre digo, sigo sumando con los dedos, no aprendí a sumar de memoria. Ajá. Pero la verdad que una memoria Pero religiosa. Las fechas históricas, los acontecimientos, toda la vida me costó en el secundario las matemáticas. Era abonado y siempre tenía mi lugarcito para ir a rendir en diciembre y después en marzo y hasta por ahí me la llevaba previa y después se me juntó con la física, con la química y era un combo mortal en términos de hoy. El otro día yo veía a esta chica que con su profesora vinieron a hablar sobre las Olimpiadas de Matemáticas. Carola y Patricia Brangicán. Yo te juro que me saco el sombrero, como dice el dicho, las felicito, rezo por ello y para que haya más jóvenes. Yo digo, Olimpiadas de Matemática, qué lejos que estoy de eso. Sí. Pero bueno, Dios me dio a su vez una memoria prodigiosa en fechas, ¿no? Claro. Así que, pero bueno, así es la vida. Como Cuchela. ¿Viste que Cuchela también? Exacto, sí. Exacto. Son los dones que Dios nos ha dado y hay que ponerlos al servicio de la comunidad. Y yo siempre los manifiesto y hablo y todos se quedan admirados. Ahora, si me mandás a hacer luego una suma o un cálculo matemático, o agarro la calculadora o empiezo a contar con los dedos, ¿no? Está bien, zapatero a tus zapatos. Es así. Carlos, buen día, que andes bien. Gracias Nacho, buenos días para todos y muchas bendiciones por la oración de la Virgen del Rosario y para todo nuestro pueblo. Gracias, Carlos.